Buenas, a continuación hablaré sobre la fisioterapia en pacientes con marcapaso, pero antes hay que aclarar algunos términos. Primero, ¿qué es un marcapaso? Es un dispositivo electrónico implantado que va a estar diseñado para producir estímulos eléctricos que puedan generar estimulación automática al músculo cardíaco en caso de que exista una falla en la estimulación fisiológica del mismo. El marcapaso artificial va a constar de un sistema que va a integrar un generador, que es el marcapaso propiamente dicho, y con los cables o los electrodos, también conocidos como catéter, que puedan estar conectados a este dispositivo generador y puedan llevar la estimulación eléctrica a las cámaras que se desea. Ahora, ¿cuál es la estructura del marcapaso? El marcapaso va a ser una carcasa metálica pequeña de aproximadamente 4 centímetros, muy parecida a los antiguos relojes de bolsillo, que va a contar con circuitos eléctricos, con baterías y con electrodos o catéteres ya mencionados anteriormente. Estos últimos van a estar recubiertos por un tipo de material aislante que va a permitir una buena conducción del impulso nervioso hacia la cámara que se desea estimular. En cuanto a la batería, esta suele ser de material de litio porque tiene el suficiente aporte de corriente eléctrica para la estimulación de las fibras miocárdicas. Además, tiene mayor confianza y mayor durabilidad, de aproximadamente 5 a 10 años. Este generador o marcapaso artificial consta también de un oscilador que se va a encargar de programar los tiempos de intervalos entre una estimulación y otra, la frecuencia acorde a la programación y se va a adecuar a las necesidades propias que tenga el paciente para que tenga una programación exacta y se pueda transmitir en el momento adecuado. Hasta ahora solo he hecho mención sobre la estructura de los marcapasos artificiales con una clasificación de permanentes, aunque ya sabemos que no tienen una duración indefinida, sino que más bien duran entre 5 a 10 años. Existen otros tipos de marcapasos que suelen ser temporales y estos van a estar presentes en situaciones clínicas diferentes al paciente. Estos van a tener una estimulación de días, horas o minutos. Puede ser el caso del desfibrilador externo automático, que es un tipo de marcapaso transcutáneo. Están los transtorácicos, están los marcapasos percutáneos transitorios y por último vamos a tener entonces a los marcapasos permanentes, que estos se van a colocar en la mayoría por vía endocardíaca. Sin embargo, con algunos pacientes pediátricos o con pacientes que presenten infecciones a nivel de la vía endocardíaca, se va a colocar en algunos casos por vía epicárdica. Lo importante de acá es señalar que es una clasificación por tiempo, puede ser permanente o puede ser temporal. Ahora nos importa los permanentes porque va a ser el que tenga nuestro paciente. Estos marcapasos también se clasifican en unicamerales, en bicamerales y en tricamerales. En unicamerales solo van a afectar a la aurícula o al ventrículo. Con afectar me refiero a que van a hacer función en solo una de estas cámaras. Y son los marcapasos que pueden tener un modo AAI o BBI. A continuación, yo les voy a explicar qué significan estas siglas, que son siglas internacionales y son importantes también tenerlas en cuenta. Por otra parte, tenemos a los marcapasos bicamerales, que van a afectar o que van a estimular tanto a la aurícula como al ventrículo, normalmente a los derechos. Son los marcapasos que tienen el modo de VDD y DDD y suelen utilizarse cuando existen bloqueos. Ya vamos a ver en qué casos va a estar indicado la colocación de un marcapaso en distintos pacientes. Y vamos a tener por último a los marcapasos tricamerales, o también se le conoce como los marcapasos con un sistema de resincronización cardíaca, que suelen estimular a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y también al ventrículo izquierdo. Ahora, existen 4 tipos de marcapasos más importantes en la actualidad. Puede ser el auricular, el ventricular y el aurículo-ventricular. El auricular es el AAI, ventricular es el BBI y el último es BDD y DDD.
Estas siglas, como les mencioné anteriormente, son códigos universales que nos van a permitir clasificar al marcapaso según su tipo de función. La primera letra va a hacer mención a la cámara estimulada, puede ser A para la aurícula, B para el ventrículo o D si es dual, tanto para la aurícula como para el ventrículo. La segunda letra va a indicar el lugar donde se produce el sensado. A si es aurícula, B si es ventrículo, D si es dual. La tercera hace referencia al mecanismo de acción del generador. Puede ser por I, que es inhibición, T, que es disparo, D, que es ambos, o 0, que es cuando no ocurre nada. Es importante destacar que en algunos casos existe la cuarta letra, que puede ser una R. En este caso quiere decir que el generador tiene una función para modular la estimulación de acuerdo a las actividades físicas que haga el paciente. Ahora, ¿cómo le colocan el marcapaso a la persona? Es en un quirófano por un cirujano cardiotorácico, el cual va a realizar una pequeña incisión de aproximadamente 4 centímetros en el surco pectoral o por debajo de la clavícula izquierda y va a introducir los catéteres por una de las dos venas, la subclavia o la cefálica. Por lo general lo colocan en la subclavia hasta acceder al sistema venoso del corazón a través de estos catéteres por vía endovascular. Pueden introducirse al atrio derecho o también al ventrículo derecho de acuerdo a qué tipo de marcapaso es, si es unicameral o bicameral. Sabemos que si es bicameral entonces va a tener 2 electrodos. Una vez colocados entonces estos catéteres van a estar conectados luego o se van a conectar luego con el generador de pulso que va a estar colocado de manera subcutánea por debajo de la clavícula. Luego de eso se hace la programación y se procede a coser o a cerrar la incisión. Otra causa para la disminución de esta frecuencia cardíaca que acarrea todos estos síntomas puede ser un bloqueo en el nódulo auriculoventricular o en el sistema de conducción distal, que va a generar que el paciente pueda ser un candidato para la implementación de este marcapaso de acuerdo al grado del bloqueo del trastorno o de la sintomatología que presenta el paciente. Por ejemplo, si estamos hablando de un bloqueo AB de tercer grado, esto quiere decir que no hay conducción de ninguno de los impulsos producidos por el nódulo sinusal. En este caso, estaría indicado la colocación de un marcapasos. Si es de segundo grado, es que indica que no hay conducción de algunos impulsos producidos por NS. Y solo se pondrá el marcapaso si el paciente presenta sintomatología como la mencionaba anteriormente. Y si es de primer grado, eso nos indica que todos los impulsos sí se conducen, pero con una disminución de la velocidad de transmisión. En este caso no está indicada la colocación de un marcapaso. Existen otras causas como algunos trastornos por procesos degenerativos o arterioscleróticos, como por ejemplo un endurecimiento o estrechez de las arterias, que pudiera indicar que el paciente puede ser un candidato para la colocación de un marcapaso. Ahora hablaremos sobre la valoración del paciente con marcapaso. Como toda valoración fisioterapéutica debemos comenzar con la historia clínica, la cual va a arrojar una serie de datos importantes para nosotros poder estratificar el paciente y hacer una muy buena prescripción del ejercicio físico. Por ello debemos empezar con la catapnesis o recolección de los datos personales del paciente. Los datos más importantes para nosotros entonces será la edad, el sexo, la ocupación, el grado de instrucción, con quién vive, si tiene apoyo de la familia en este proceso de recuperación, también saber si tiene hábitos psicobiológicos como alcohol o hábito tabáquico, si presenta alguna otra enfermedad como hipertensión, diabetes, etc. También si están presentes enfermedades heredofamiliares importantes a tomar en cuenta. Luego de la catamnesis vamos a realizar una anamnesis, una descripción de su caso clínico, describiendo el cómo, cuándo y dónde comenzó toda su patología y vamos a hacer una recolección cronológica de toda su sintomatología, con qué fue tratado, veremos si ha realizado fisioterapia o no, hace cuánto tiempo fue su intervención quirúrgica y todos los datos
que nos ayuden a nosotros a saber entonces en qué fase se puede encontrar el paciente en rehabilitación, si está en la fase 1, en la fase 2 o puede llegar un paciente en la fase 3. Para ello también vamos a realizar una exploración física. Con la exploración física siempre hay que tener muy en cuenta cuáles son los signos vitales del paciente, saber qué tipo de marcapaso es el que tiene y saber a qué determinada frecuencia se puede trabajar el paciente, de acuerdo también a algunos paraclínicos. Por supuesto, vamos a realizar una valoración funcional, pero antes de entrar a las pruebas especiales es importante resaltar que si nuestro paciente está en una fase 1, una fase de hospitalización, hay que evaluar cómo es su movimiento, cuáles son sus posturas, si tiene un arco de movimiento alterado, está disminuido, si tiene una postura antálgica, si hace cambios de decúbito, también se tiene que evaluar la mecánica respiratoria del paciente porque vamos a favorecer a una respiración diafragmática. También en la historia clínica o en la valoración es importante tener en cuenta el acceso y la interpretación de exploraciones complementarias o paraclínicos como electrocardiograma, la ecocardiografía o Doppler, etc. De esta manera podríamos estratificar el riesgo del paciente y así poder escoger una modalidad de ejercicio idónea con una periodicidad establecida por semanas. Ahora bien, en cuanto a las pruebas funcionales, si ya se ha realizado una prueba de esfuerzo, podemos determinar cuáles son los METs de trabajo, cuál es su frecuencia cardíaca máxima de ejercicio, entre otros datos importantes. Ahora bien, se puede realizar también la caminata de 6 minutos, que evalúa la capacidad funcional submáxima ante una actividad. Otra prueba que se puede realizar también para medir esta capacidad funcional del paciente es el test de 1 minuto, Sit, Toe, Stand, que consiste en colocar a la persona a sentarse y a levantarse a una silla sin apoyarse durante 1 minuto con los brazos de esta manera. La persona debe sentarse y levantarse tantas veces como le sea posible. Los signos vitales se van a tomar antes de la prueba, entre ellos la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y 1 minuto después de la prueba para determinar si el paciente recuperó los parámetros basales o normales indicativos de estos signos vitales. Similarmente pasa con la caminata de 6 minutos. Se debe colocar el paciente a tomarse los signos vitales. El fisioterapeuta debe tomarle los signos vitales al paciente antes de la prueba de funcional y minutos después para ver si recuperó el parámetro basal o normal y ver cuál fue su respuesta ante el ejercicio. En este caso, en esta última prueba, el test de 1 minuto, se puede determinar un acondicionamiento también físico del paciente, teniendo como resultados que una mujer, por ejemplo, entre 50 y 54 años, debe realizar un mínimo de 23 repeticiones y un máximo de 60. Y un hombre de 30 a 35 años, un mínimo de 28 repeticiones. Otra prueba que se puede realizar es el Foot Up and Go, que valora la resistencia de los músculos extensores de las rodillas o fuerza muscular de miembros inferiores, entre ellos rodillas, cadera y piernas, porque también se evalúa los músculos posturales. En esta prueba se le pide a una persona que se levante de la silla y camine 3 metros por delante de ella y luego hasta su asiento. Se mide con un cronómetro en cuánto tiempo lo hizo y también existen ya parámetros preestablecidos para saber en cuánto tiempo lo hizo el paciente, si oscila entre levantarse de la silla y caminar, si necesita aditamento, etc. Existen también otras pruebas para determinar si la persona tiene riesgo de caídas o no, pero en este caso la recuperación tras el implante de un marcapaso suele ser buena o suele tener un buen pronóstico si se realiza una fisioterapia temprana. Otro test funcional puede ser el test de fuerza muscular de miembros superiores. Un paciente en sedestación se le pide que con una mancuerna realice una contracción concéntrica de los flexores de codo de esta manera y se mide cuántos movimientos, cuántas repeticiones pudo hacer y con cuánto peso.
Además, al paciente hay que valorarle también su